Mis hermanos, vamos a continuar en el propósito santo de Dios. Vamos a continuar estudiando acerca de guardar el propósito, cuidar el propósito. Hemos hablado y queremos hacer una breve introducción relacionado con lo que estamos estudiando para que también podamos refrescar un poquito lo que Dios nos ha venido hablando en cuanto al plan de Él, en cuanto al propósito de Él, en cuanto a lo que Dios tiene para con su pueblo, especialmente este tiempo que es un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de la manifestación de, del plan de Dios en cuanto a la restauración se refiere, porque Dios prometió una restauración final. Aunque Dios quiso continuamente operar restauración en medio de su pueblo a través de los tiempos, sin embargo, no se cumplió ni se ha podido cumplir a través de los tiempos porque no ha habido una disposición de parte del hombre, de parte de nosotros o del pueblo de Dios. Digo nosotros porque nos tenemos que incluir aún con nuestros antepasados, porque también nosotros somos participantes de lo mismo. La palabra nos enseña a nosotros que si un miembro peca, todos pecamos. Aún cuando Adán pecó, ya nosotros estábamos en pecado, aunque todavía no estábamos en la existencia. Sin embargo, al venir a la existencia, nacimos en pecado. O sea que aunque no existíamos todavía, ya esa culpa cayó sobre nosotros, cayó sobre las generaciones. Entonces, hemos fallado, no ha habido una disposición de corazón de parte del pueblo de Dios para que haya una restauración. Entonces Dios está trabajando con nosotros para que podamos comprender, estudiando a través de la palabra y del trato de Dios con su pueblo y de cómo Dios ha obrado a través de los tiempos con su pueblo y cómo Él ha querido siempre cumplir el propósito aquí en la tierra, así como lo quiso hacer desde que estableció la primera iglesia con los discípulos. Cuando Él les dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, les estaba queriendo decir que ellos debían de permanecer siendo luz del mundo y siendo sal de la tierra. O sea que eso no era solamente para ellos, sino para quienes. Para todos aquellos que Dios llamara hasta la venida de su Hijo Jesucristo por segunda vez. O sea que era necesario, y así debía haber acontecido, que a través del tiempo la iglesia fuera luz del mundo y sal de la tierra. Pero tristemente eso no pasó. Así como lo que Dios hizo con su pueblo Israel. Dios quería que su pueblo Israel, desde que Dios lo sacó de Egipto, fuera un pueblo ejemplar donde quiera que fuera. Fuera un pueblo ejemplo. Fuera un pueblo que representara a Dios. Eso era lo que Dios quería. Hasta cuando viniera la promesa del Mesías, del Redentor, del Salvador. Inclusive se esperaba que cuando viniera el Redentor su pueblo lo estuviera esperando. Sin embargo, no lo estaba esperando. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Entonces es necesario que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, por dónde nos quiere llevar a nosotros, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido, para que el plan de Dios pueda ser llevado a cabo. Porque es triste que a través de los tiempos se pierde el plan de Dios, se pierde el propósito de Dios, se pierde el designio de Dios, se pierda el plan de Dios en vidas por no haber disposición. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros porque Él está en este último tiempo levantando un pueblo que viva para Dios, que viva para el plan de Dios y viva para el propósito de Dios. Ese pueblo que se someta a Dios voluntariamente, como tanto Dios lo ha dicho, que se someta a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, que se someta a Dios voluntariamente porque Dios no quiere nada obligado. Dios no quiere nada con imposiciones.
Dios quiere un pueblo que se le entregue, un pueblo que se le dé, un pueblo que Él está probando, un pueblo que Él está pasando por muchas circunstancias para que el propósito de Él se pueda cumplir a cabalidad. Entonces, Dios nos está llevando en esta enseñanza, y yo sé que al final, si comenzáramos a escuchar nuevamente estos mensajes, nos vamos a dar cuenta de la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dirigiendo en todo lo que Él está instruyendo. Él está dando instrucción muy clara para que nosotros podamos comprender como pueblo y seamos un pueblo sabio, entendido de cuál es la voluntad de Dios. Un pueblo que comprenda el plan eterno, el designio que Él tiene para este último tiempo, donde Él prometió derramar una gloria postrera que es mayor que la primera. Entonces, Dios está tratando con nuestras vidas, está tratando con nosotros y nos está ilustrando para que veamos cómo Dios se manifestó desde el principio a su pueblo y cómo le erigió un capitán para que ese pueblo también fuera capitaneado. Porque en la parte humana tenemos que tener dirección. Tiene que haber una dirección. Si no hay una dirección, ¿qué va a pasar con el pueblo? Cada uno va a hacer lo que quiere. Nosotros vemos en tiempo de los jueces, después de que Josué murió, cómo se levantó una generación que no conocía a Jehová, no conocía al Dios de los padres, no conocía al Dios que se manifestó en Egipto, no lo conocía. Y todo porque no hubo una ocupación de preparar un pueblo para que continuara y hubiera un liderazgo también para que continuara guiando al pueblo en el plan, en el propósito de Dios de conquistar la tierra en aquel tiempo. Así como Dios ahora nos manda a conquistar una tierra que ya no es una tierra física, ya no son lugares físicos, sino una tierra espiritual, donde nosotros todos tenemos que ser conquistados para Dios, entregados para Dios. Por eso las labores más difíciles que hay hoy es establecer el reino en vidas. ¿Por qué? Porque comienza con nosotros mismos. La primera tierra que Dios nos da a nosotros para conquistar somos nosotros mismos. Y si no podemos conquistarnos a nosotros mismos para Dios, no podemos conquistar a otro para Dios. Por eso es que si una persona no ha sido restaurada, no puede ser un restaurador. Cuando nos hemos conquistado para Dios nosotros mismos, entonces podemos conquistar a otro para Dios. ¿Por qué? Porque tratar con nuestra carne no es fácil. Tratar con nuestra propia carne no es sencillo. Hay que pelear mucho, batallar mucho, para uno mismo estar consciente de que debe someterse a Dios, entregarse a Dios. Usted ve la pelea que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de nosotros tenemos. Es una batalla continua en nosotros. Y si todavía yo tengo batallas aquí y no se ha sometido totalmente mi vida a Dios y al señorío de Cristo, no puedo esperar llevar a otro a que se someta. Tristemente nosotros queremos que los demás se sometan, pero yo no me quiero someter. Entonces ahí es donde está lo delicado. Lo delicado es que yo soy el primero que me tengo que someter todas las áreas de mi vida, mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, mis gustos, todo, mis iras, mis contiendas, todo eso que está en mí, todo eso tiene que ser sujeto al Espíritu Santo, sometido al Espíritu Santo, para que el Señor sea el todo en mi vida, para que un día también pueda ser el todo y en todos, porque esto tiene que llegar a pasar. Entonces Dios necesita un remanente que viva para Dios, que se entregue para Dios, que se entregue por completo, que se dé por completo. Y para esto Dios entonces pone instrumentos que estén capacitados y que puedan guiar a otros. Y por eso ese instrumento tiene que entregarse completamente. Tiene que darse completamente. Ese instrumento se tiene que entregar voluntariamente. Ese instrumento se somete a Dios, a vivir para Dios, para que Dios pueda hacer su voluntad en ese instrumento, y tiene que estar guiado totalmente por Dios, para que también el pueblo esté guiado totalmente por Dios. Pero se espera que no solamente el instrumento se someta voluntariamente a Dios, sino también el pueblo. Así como estaba el pueblo en tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel,
el pueblo estaba como un solo hombre. Todos estaban trabajando. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Desde luego había instrucciones. Había instrucciones para que ese pueblo siguiera las instrucciones. Y vemos cómo el propósito de Dios se pudo lograr en la restauración, con excepción de lo que pasó con Zorobabel, que ya lo estudiamos un poquito en el libro de Esdras, lo que pasó con Zorobabel, cómo se durmieron por causa de los enemigos. Y también tocamos el aspecto de los enemigos, porque aunque el propósito no sea hablar tanto de esto de los enemigos, sin embargo sí de que nosotros no ignoremos lo que acontece, porque tenemos que conocerlo para poder mirar también el corazón del pueblo y entender el corazón de Dios, de cómo Dios quiere que su pueblo actúe frente a la adversidad, frente a los enemigos, porque es la actitud. Justamente se está hablando de eso. El corazón dispuesto es un corazón que tiene una actitud correcta hacia Dios, porque esto se trata de actitudes. Tiene que haber una actitud, así como el apóstol Pablo tuvo una actitud frente a lo que Dios le reveló, frente a lo que Dios le mostró. Pablo le testificó al rey Agripa diciendo, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea, ¿cómo fue mi actitud? Mi actitud fue de sometimiento. Así como se sometió María. Mañana Dios nos hablaba de María en la oración, de cómo se sometió María al plan de Dios, al designio de Dios, a lo que Dios le reveló, a lo que Dios le mostró a través del ángel. María no se negó. María hizo lo que Dios quería que hiciera. Él le dijo, hágase en mí según tu palabra, tu voluntad. Hágase en mí según tu propósito. Cúmplase tu palabra en mí. Aun cuando yo no entiendo esto, aun cuando yo no comprendo esto, pero hágase en mí según tu voluntad. Tú me llamaste o te apareciste a mi vida, porque eso fue lo que pasó con María. Se le apareció el ángel. La visión tuvo que haber sido tan poderosa que hubo una convicción tan grande en María de que era Dios que le estaba hablando. Y era solamente un ángel que se le había aparecido. No fue el mismo Dios. Se le apareció el ángel, un representante. Y cómo viene y le dice lo que va a pasar. Le anuncia lo que iba a suceder. Y ella someterse. Una mujer que tenía unos planes ya para casarse. Una mujer que ya estaba comprometida. Y cómo es que ahora vienen a cambiarse los planes. Entonces es bueno entender esto para que nosotros comprendamos también cuando Dios se aparece a vidas como lo ha hecho con nosotros, para que el plan de Dios también se pueda cumplir a cabalidad, el propósito de Dios también se pueda cumplir y cómo debe haber una disposición de corazón de parte nuestra para que Dios pueda hacer con nuestra vida lo que tiene que hacer. Entonces, Dios está trabajando para hacernos entender también cómo Él está ordenando esto. Hemos hablado también de que Dios le va dando forma a las cosas. Nos va enseñando, nos va instruyendo. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nos da la gana, sino para que hagamos la voluntad de Dios. Porque si no, aquí todo el mundo empezará a inventar una cosa, a inventar otra, a hacer por aquí, a hacer por allá. Y aquí resultaría esto un completo desastre. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo ordenado, como estaban en tiempo de Esdras y Nehemías. Por eso es que someterse a esto no es fácil. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas y hemos sido muy dañados también por los hombres. Hemos sido muy dañados. Y por causa de que hemos sido dañados, la gente no se quiere someter, la gente no se quiere sujetar. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Porque Dios nos va enseñando sujeción. A veces por causa de que no nos sometemos, comienzan a pasar cosas en nuestras vidas también. ¿Por qué? Porque si Dios me llamó para un propósito, Dios espera que yo esté en el lugar donde Él me convocó. Amén. Así como el caso de Zorobabel y ellos que se durmieron. ¿Qué les pasó? Comenzaron a pasar cosas en la vida de ellos. Ya lo estudiamos en el libro de Ageo. Ya lo estudiamos. Y cómo Dios nos habló ahí tan claro en Ageo. Para que entendamos qué es lo que Dios quiso hacer con ese pueblo y cómo ese pueblo se dejó intimidar por los enemigos y entonces se durmieron
y dejaron de hacer la obra de Dios. Que eso es lo que Dios no quiere. Que por causa de los enemigos nosotros dejemos de hacer la obra de Dios. Dios quiere que nos mantengamos cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra condición. Probablemente los enemigos lo van a apretar a usted económicamente, probablemente los enemigos lo van a intimidar de muchas maneras, lo van a atemorizar, van a empezar a hacerle ver que lo que usted está haciendo está incorrecto, está mal, y que lo que usted está pasando es por causa de que usted está mal, de que usted está en desobediencia, o está en rebelión, o no está en el correcto camino. Y entonces usted se va a sentir intimidado por esto. Y ahí es donde nosotros no podemos permitir que el enemigo en sus intimidaciones y en lo que él está haciendo venga a paralizar la obra de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros meditemos. Que nosotros meditemos en el propósito de Dios. Y yo quiero que venga conmigo al libro de Esdras. Ya nosotros entonces tenemos un recuento para que podamos tener claro lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué está haciendo con nuestras vidas? Libro de Esdras. Estábamos estudiando dentro del contexto en todo lo que fue la construcción del templo y la orden de Darío para que se volviera a edificar, y la carta de Artajerjes a Esdras. Y yo quiero que vengamos entonces en el capítulo 7, porque ya ellos volvieron otra vez a reedificar el templo y el templo se terminó. Terminaron la reedificación del templo y el templo fue dedicado. No es tanto el interés ahora hablar del templo, de cómo fue reedificado y eso, sino de ver la actitud del pueblo y la actitud de los líderes. Ellos comenzaron nuevamente a causa de la palabra que Dios le mandó por Ageo y otro profeta, comenzaron a reedificar nuevamente el templo y la obra fue terminada, la obra fue concluida porque dispusieron su corazón para esto. Aquí en el capítulo número 7 dice: pasadas estas cosas, después de que celebraron la Pascua, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Pinés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Mire usted cómo Esdras era un descendiente directo de Aarón. Y esto tiene una representación, porque nosotros somos descendientes de la tribu sacerdotal, de los levitas, de los sacerdotes, porque todos somos sacerdotes de Dios. Somos descendientes de Aarón. Aquí hablan de una genealogía natural. Nosotros tenemos una genealogía espiritual. Tenemos el sacerdocio. Y aquí dice: este Esdras subió de Babilonia. Él también estaba en Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Lo mismo que dice de Nehemías, que la benéfica mano de Dios estaba con ellos. Fíjate lo importante. Ahora, si la mano de Dios está conmigo, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo yo debo de comportarme cuando yo entiendo que Dios está conmigo? Así como Dios ha llamado a un remanente ahora, que con señales indubitables Dios está congregando, está convocando, está reuniendo. Y esto nos tiene que servir a nosotros para que nosotros veamos la importancia del plan de Dios, del propósito de Dios. ¿Y por qué la persecución? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué la gente está siendo pasada por tantas cosas? No solamente en el aspecto económico, que pudiera ser lo más relevante en nuestras vidas, sino
aspectos de relación, problemas de todo tipo. Quizá no todo el mundo está pasando, pero de una u otra manera se está pasando aún por presiones en las debilidades, en cosas de la carne y luchas, combates que está teniendo cada persona. Hay gente que probablemente no tiene pruebas económicas, pero las pruebas son de otro color. Hay gente que no tiene pruebas quizá con debilidades, pero tiene pruebas de relación. Entonces hay muchas situaciones que el pueblo está viviendo porque tiene que vivir. Los enemigos van a trabajar de muchas maneras y Dios lo va a permitir en su voluntad no permisiva, perfecta, porque es plan de Dios para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Así como los enemigos estaban allí con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel, estaban los enemigos para hacer detener la obra. El propósito principal del enemigo es que la obra se paralice, se detenga, que yo pierda tiempo, con conflictos, con situaciones, para que la obra se paralice, para que la obra no continúe. Y ahí es donde yo debo saber cuál es mi actitud, cómo debo comportarme. Aquí no solamente Dios nos habla a nosotros de la actitud de una persona cuando es llamada, que debe tener un corazón para Dios como David, sino también que va a tener muchas luchas y conflictos en todo el camino, como lo tuvo David. David tuvo muchos conflictos, tuvo que pasar por muchas cosas. Entonces esto nos tiene que servir a nosotros también como un ejemplo, como un testimonio, para que nosotros no claudiquemos en dos pensamientos, para que nosotros permanezcamos, para que nos prestemos, para que Dios pueda hacer una obra en nosotros, para que también la pueda hacer a través de nosotros. Amén. Porque no solamente es una obra en nosotros, sino a través de nosotros, que es lo que Dios quiere. Y si no, ¿cómo Dios va a preparar un pueblo restaurador? ¿Cómo Dios va a preparar un pueblo restaurador? Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Amén. Para poder que seamos restauradores. Amén. Entonces dice aquí, el versículo 7, capítulo 7 de Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Siempre habla de la mano de Dios. Y la mano de Dios nosotros sabemos quién es. Jesucristo es la mano de Dios. Amén. Dice aquí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Mire una actitud de un líder. ¿En qué había preparado su corazón Esdras? Para inquirir en la ley de Jehová. Para inquirir, como dice David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Amén. Yo voy a inquirir continuamente. Un líder, un pueblo, es llamado con un propósito, siempre está inquiriendo en la ley de Jehová. Amén. Está buscando, está preguntando. Como decía David, enséñame tus caminos, enséñame tus mandamientos, tus sendas, tus estatutos. O sea, tiene que haber siempre ese inquirir diario. Tristemente nosotros dejamos perder el tiempo, pasar el tiempo. Y por eso tiene que haber una continuidad en la labor para que no se pare la obra. ¿Por qué? Porque la obra la está haciendo Dios en nosotros. Ya no es construir un templo, ya no es construir, hermano, una ciudad. Como la iglesia se ha afanado tanto por construir grandes templos. ¿Y para qué grandes templos? Y la gente que está ahí dentro no tiene una vida para Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener un lugar para 1000? Y los 1000 tienen su corazón lejos. No viven para Dios. Por eso es mejor tener 10, 20. No importa dónde nos reunamos, no importa dónde estemos. No es la belleza del lugar donde estemos. Es un pueblo con el corazón dispuesto para Dios. Amén. Amén. Señor. Entonces, ahí es donde debe estar nuestra concentración. Ahí es donde debe estar.
Por eso es que Dios está trabajando con nosotros para enseñarnos qué es lo que Él quiere hacer y a dónde nos quiere llevar. Mire usted cómo dice aquí, porque Esdras había preparado su corazón. Aquí vemos la importancia que preparó el líder. Su corazón para inquirir en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo en Babilonia no estaba guardando la ley de Dios. El pueblo en Babilonia estaba sobreviviendo. Estaban viviendo para Nabucodonosor. Estaban doblando rodilla delante de la imagen. Vivían para Babilonia y todo su esplendor, toda su gloria. Para eso vivían. Y dice aquí, para cumplirla. Mire usted qué hermoso. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Para conocerla. Inquirir es conocer. Tenía que conocerla. Para yo poder vivir la ley de Dios, guardar la ley de Dios, tengo que conocerla. Yo no puedo vivir la ley de Dios si yo no la conozco. Tengo que conocer al Dios que da la ley. Tengo que conocer sus leyes. Por eso cuando el salmista decía eso, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame tus mandamientos, enséñame tus estatutos, dámelos a conocer, Señor. Yo los quiero conocer, porque ahora ya no son leyes escritas en tablas de piedra. Por eso es la tipología de que Dios cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Ahora son las leyes escritas en nuestros corazones. Es una ley espiritual. Leyes espirituales. Ya no es una ley escrita, hermano, con tinta. Ya no está escrita en cartón, en papel. Ya no está escrita en piedra. Dios escribe las leyes y trata con nuestras vidas. Él me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Él me va a hacer diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Sí, no porque estemos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Simplemente que me va a hacer andar en sus leyes, en sus mandamientos, me va a hacer andar en sus estatutos, me va a hacer caminar en rectitud, me va a enseñar verdad en lo íntimo. Amén. Usted ve que esto no se trata de hacer o no hacer, porque la gente siempre está fijándose qué hace, qué no hace. O qué está en la Biblia y qué no está en la Biblia. Fumar no es malo porque no lo dice la Biblia. Entonces fumo. Y todo es así. La gente está fijándose mucho en actuaciones. Por eso es que uno no puede juzgar lo que hay en el corazón. Porque los corazones los conoce Dios. Amén. No simplemente. Hay cosas que probablemente saldrán a la luz y van a ser manifiestas. Pero Dios nos va enseñando a nosotros qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y porque nos va enseñando su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Nos los va enseñando. Y aquí dice, y para cumplirla, y para enseñar. ¿Usted ve qué bendición tan grande? Él primeramente tenía que conocerla y cumplirla. ¿Para poder qué? Enseñarla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué corazón tenía este hombre? El corazón de Dios. Amén. El corazón de David. ¿Qué fue lo que le pidió David a Dios? ¿Para qué le pidió que lo lavara, que lo limpiara, que lo purificara? Entonces dijo David así en el Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Amén. Después de que me laves, me limpies, me purifiques, ahora yo voy a poder enseñarle a los transgresores tus caminos. Los voy a enseñar, los voy a poder enseñar. Nadie viviendo en el pecado puede enseñar bondad. Nadie puede enseñar santidad andando en el pecado. Nadie. Santo. Por eso Dios lleva al hombre. Por eso Dios está tratando con un pueblo. Está tratando con una iglesia. Para que ese propósito de Dios se cumpla. Para que ese plan se lleve a cabo. Y yo me maravillo cómo Dios confirma, está confirmando la palabra de manera sorprendente. Amén. Para que nosotros sepamos, hermanos, que no estamos viviendo una falacia, no estamos viviendo una mentira. Dios está tratando con su pueblo, está obrando con su pueblo. Y esto es la verdad de Dios. Amén.
Dios está obrando sobrenaturalmente y nos está confirmando de muchas maneras Amén. el designio de su voluntad. Dice aquí, hermano, porque esto me ministra tanto, tanto, tanto. De mirar la actitud de este hombre. Aquí dice el 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Aunque esto no es tanto de nuestro interés en lo que estamos estudiando, pero veamos qué pasó aquí, porque vamos a ver el contexto. Y dice, al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Y cuando dice aquí rey de reyes, no se refiere a Cristo. Simplemente que ellos estaban dirigiendo a otros reyes. Amén. Tenían una autoridad sobre reyes que estaban en la tierra. Tenían potestad. Entonces dice aquí, paz. Por mí es dada esta orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Mire cómo aquí hubo un decreto para salir, para que hubiera separación. Los que dicen que no debe haber división, que no debe haber separación, nadie está dividiendo. Santo. Esta obra la está haciendo Dios. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Dios se para con un propósito. Amén. Dios se para con un plan. Dios se para con un designio. Dios se para que cumpla el designio de la voluntad de Dios. Amén. Hay un cumplimiento. Amén. Hay un cumplimiento. Y dice aquí, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Mire usted qué estaba recibiendo Esdras aquí. Instrucciones. Era un líder. Y el líder recibe instrucciones. Amén. Es importante. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. En otras palabras, ustedes no van a hacer lo que les da la gana con lo que yo provea, con lo que yo dé. Amén. Esto no es para repartirlo como ustedes quieren. ¿Sabe por qué Dios da unas instrucciones al líder? Santo. Le está diciendo al líder qué es lo que se va a hacer. Amén. Dice aquí, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y dice el 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey,
para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, me reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Ve cómo Dios fue convocando aquí? Esto no estaba ordenado. El pueblo estaba en Babilonia. El pueblo estaba disperso. El pueblo estaba separado. El pueblo estaba sirviendo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios lo sacó para cumplir un propósito y Dios comenzó a ordenar todo. ¿Qué comenzó a hacer Dios? Ordenar. A ordenar. Comenzó a ordenar. Y dice aquí, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús. Y aquí hace toda la reseña, no lo vamos a leer todo, hasta el versículo 14. Y dice el 15, los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé allí a los de los hijos de Leví. Entonces despaché Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo Joarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Puso estas palabras. Santo. Mire cómo se sigue instrucción. Santo. ¿Qué hace un pueblo que fue llamado para trabajar en la restauración? Sigue instrucción. Bueno. Qué difícil para nosotros seguir instrucción. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Y ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Porque Dios nos va enseñando a seguir instrucción, a entrar en sujeción, a someternos. Porque no es fácil someterse. Le voy a decir una cosa, de las cosas más difíciles que hay para el ser humano es someterse, especialmente después de todo este daño y toda esta catástrofe que ha habido. Hermano, ¿cómo ahora Dios está trabajando con el poder de su Espíritu Santo para llevar un pueblo a sujeción, a entregarse? Santo. Como se sometió la primera iglesia, cómo se sometieron aquellos apóstoles, aquellos hombres, cómo la gente vendía sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Hermano, tenía que haber un testimonio del Espíritu muy grande para que eso aconteciera. Había sujeción, había entrega. En tiempos de la restauración, yo le voy a decir una cosa, en Israel no se conoce otro tiempo, donde hubo tal sujeción como en este tiempo, ni siquiera en tiempos de David. Porque mire, el pueblo salió de Egipto al desierto y ¿qué hubo? Rebelión. Se sometieron en tiempos de Josué porque Josué empezó a repartir tierra. Ellos estaban contentos porque le estaban repartiendo tierra. Así como a la gente cuando le da ministerio, todo el mundo está contento porque tiene ministerio. Está feliz. Y después se arma la pelea porque son unos carnales. Porque no ha pasado la obra de Dios por ahí. Entonces, cuando hay repartición, todo el mundo está contento. Santo. Pero ¿qué pasó? Cuando se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de Israel, vino el caos y la anarquía. 300 años de caos. Y después de ahí, Dios levanta a Samuel y el pueblo rechaza a Samuel. Y dijo, danos un rey como las demás naciones. David fue ungido por Dios estando Saúl en el poder. Pero ya Saúl había sido rechazado. Y Dios pone a David y todavía el pueblo no se somete. Los capitanes que tenía eran terribles, comenzando por sus propios sobrinos, los hijos de Sarbia. Entonces, no había corazón. Y de ahí para adelante, Dios le entrega el trono al hijo. Y el hijo un desastre total. Entonces Dios tiene después que empezar a tratar con el pueblo. Y a través de todo el tiempo, nunca, hermano, nunca, o era el rey o era el pueblo. Y generalmente el pueblo malo. Y generalmente el rey malo. Muy pocos reyes hicieron la voluntad de Dios.
muy pocos, y no por todo el tiempo. No terminaron bien, no concluyeron bien. De los reyes de Israel, te voy a decir que ninguno. Y de los reyes de Judá, después de que se dividió el reino, con muy pocas excepciones, Josías, que hizo cosas buenas, pero mire usted cómo ya Dios había dado la sentencia, y de todas maneras terminaron mal. Entonces nosotros vemos que no hay pueblo y no hay corazón del rey, no hay corazón del pueblo. Y Dios quiere tratar con nosotros para que tengamos un mismo corazón, Amén. Sí, Señor. para que tengamos un mismo sentir, hermano. Amén. Amén. Por eso es que hemos visto limpieza, y va a haber limpieza. Amén. Y el que no tenga corazón no va, que no se vista, que no va. Santo. Dios va a definir. Santo. Hay una barrera definitoria, hay una barrera divisoria, hermano, donde nadie podrá pasar. Yo le voy a decir una cosa, Dios va a apartar a todo aquel que no tenga corazón. Santo. A todo aquel que no tenga corazón no va. Santo. Da pena, es triste, pero así va a pasar. Es triste decirlo, pero así va a pasar. El que no tenga corazón no va a estar. Se necesita corazón para esto. Amén. Tanto alguien que dirige como aquellos que son colaboradores en el propósito. Aunque todos somos colaboradores en el propósito. Todos, absolutamente todos. Entonces Dios nos enseña a nosotros por la palabra para que nosotros nos sometamos. Amén. Aquí dice, entonces, y nos trajeron. Él puso las palabras y mandó a buscar ministros para la casa de nuestro Dios. Y dice el 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jahasías, Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus hombres. O sea que Dios ya tenía gente que estaba especializada para ciertas labores, porque lo mandó a buscar y los trajeron. No era que iban a acomodar la gente de una vez, sino que era gente que ya estaba preparada para el propósito. Amén. Así como ya Timoteo y Tito y los demás estaban preparados para ser aquellos que iban a tomar la antorcha en tiempos de Pablo, después de que Pablo se fue. Porque ya Dios los tenía para eso. Simplemente que tenían que pasar por un proceso. Y pasaron por el proceso. Dice aquí, publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Mire usted qué corazón el de Esdras. Él no estaba pensando en él, ya yo estoy reinando, ya yo puedo decidir aquí, ya yo puedo hacer lo que yo quiero. No. El corazón de un líder es un corazón que depende continuamente de Dios. Amén. Amén. Señor. Santo. No puede dejar de depender de Dios. Por más que Dios me dé, por más sabiduría, por más palabra que tenga, por más unción que tenga, por más dones que tenga, el diablo tiene dones. Dios no le quitó ni un solo don al diablo, los tiene todos. Lo único que le quitó fue su espíritu, lo único que le quitó fue su imagen, pero los dones se quedaron con el diablo. Así que a mí no me diga que porque una persona tiene dones, está viviendo para Dios. No son los dones los que me hacen a mí en el carácter. Tiene que haber un carácter. Amén. Tiene que haber una actitud de corazón. Amén. Una entrega total. Amén. Una entrega permanente. Amén. Una entrega continua. Tiene que haber una entrega continua. Mire usted cómo convocó aquí. Él no convocó, hermano, para hacer otras cosas, ni para dar planes. Aunque Dios le decía lo que tenía que hacer. Pero él convocó para buscar a Dios. Él convocó aquí, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él. Mire que no estaban pidiendo oro ni plata. Para solicitar de él, ¿qué? Camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Amén.
Porque tuve vergüenza, mire esto aquí tan importante, de pedir al rey. Dijo, no voy a pedir ayuda a nadie. Jehová es mi ayuda. Amén. Amén. Aquí dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para el bien sobre todos los que le buscan. Oiga esto, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Santo. Ay, ¿Para quién es la mano de Dios? Para todos los que le buscan. ¿Y qué es buscar a Dios? No es buscar su vida, su carácter. Amén. Amén. Por eso, hermano, la actitud de un pueblo y de un día debe ser buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Buscar a Dios. A mí no me importa que diga que estamos orando mucho. Amén. Santo. No hemos orado lo suficiente. Ni tampoco ha habido quebranto suficiente. Nos va a llevar más allá. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué hizo Dios? Respondió. amén. Y contestó dándonos lo que pedimos. Porque si yo le pido a Dios que me dé el carácter de Cristo, Él me lo va a dar. Amén. Amén. Si yo le pido a Dios santidad, Él me la va a dar. Amén. Hay quienes se ponen a pedir que sea profeta, que dame dones, que dame unción, que dame esto. Hermano, ¿para qué yo quiero eso si no tengo carácter? Necesito el carácter. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y tus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Ahí estaba él repartiendo, ahí estaba él dando, ahí estaba él distribuyendo. Pesé pues, hermanos, de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dramas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Estaban siguiendo instrucciones de quién? De Dios a través de Esdras. Amén, amén. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. ¿Usted ve cómo Dios nos desampara? Siempre la mano de Dios va a estar ahí. ¿Con quién? Con los que le temen. Con los que de corazón sincero le invocan. Por eso es que nos falta la protección de Dios. Y Dios le habla al pueblo que le ha tocado esto, al pueblo que tiene el privilegio de ser llamado a la restauración. Y ahí vamos a entender por qué Dios convoca, y por qué Dios mueve, y por qué Dios separa, y por qué Dios hace. Total, Él es Dios. Y Él hace con aquellos que compró a precio de sangre como a Él le parece. Amén. Dice aquí, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿De qué libra Dios? De mano del enemigo. Hermano, no va a librar Dios a su remanente, no va a librar Dios a su pueblo de los opresores, de los que lo están afligiendo económicamente, de los que lo están afligiendo con problemas, con percances, con situaciones adversas. No va a librar Dios. Amén. Dios libra Amén. de los opresores, de los que están persiguiendo en las debilidades, de los que quieren hacerlo caer, de los que quieren hacer que la obra se paralice. Dios va a librar.
Amén. Aleluya. Amén. Dios va a librar. Dice aquí, al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Beniú, levitas, por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Y dice aquí, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, usted ve que se acababa de humillar Esdras con el pueblo, estaban siguiendo instrucciones. Y dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. ¿No se han separado de qué? De los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, que quiere decir que hubo un pueblo de Israel que no pertenecía a Judá. Entraron al remanente, pero no formaban parte del remanente. Y estos no se habían separado de esos pueblos. Ellos seguían con las costumbres de esos pueblos. Estaban dentro del remanente, pero no estaban haciendo lo que Dios quería hacer con el remanente. Porque no se habían separado. Porque cuando Dios llama al remanente, lo llama para que se purifique. Amén. Amén. Ya nosotros sabemos que la restauración nuestra no es una restauración física. No es que tengamos un edificio, ni un edificio en cada ciudad como construyen los ministerios, que construyen un edificio en cada ciudad y tienen un edificio en cada ciudad para engrandecer su nombre. Nosotros no. Dios nos llamó a nosotros y al pueblo que le está llamando en este tiempo para edificar un templo santo para Dios. Amén. Para edificar una casa donde Dios pueda habitar a plenitud. Amén. Si Dios nos da un edificio, amén. Si Dios nos da un templo, amén. Si Dios nos da un lugar para congregarnos, amén. Pero ese no es el propósito. El propósito, Dios nos puede dar muchas cosas y nos va a dar. Amén. Dios va a dar medios. Pero ese no es el propósito. El propósito es que se ha edificado un templo santo para Dios. Amén. Señor. Donde no haya enemigos. Santo. Aquí estos estaban dentro del remanente, pero no se habían separado de sus abominaciones. ¿Qué Dios quiere con su pueblo en este tiempo? Que se limpie. Amén. ¿De cuánto? De todo. De todo, de toda inmundicia, de toda maldad, de toda vanagloria, Santo. de toda codicia, Amén. de toda carnalidad, Amén. de toda contienda, de toda ira, de toda envidia, de todo celo, Santo. de todo lo que hay, hermano, porque, hermano, la gente cree que ya yo me limpié de 2 o 3 cosas y ya estoy listo. Y por eso es que Dios comienza a hacernos ver lo que hay en nosotros. Amén. Una pequeña envidia contra el hermano, ya. Y yo lo mato por una envidia, como la envidia de Caín con Abel. Por eso es que la limpieza es profunda. Amén. Dios nos ha hablado mucho de limpieza. Y en Colombia ahora los hermanos son testigos que Dios habló mucho de limpieza, porque Dios comenzó a hablarme de limpieza, Dios comenzó a decirme, el que está dirigiendo la palabra es Dios. No porque no se puede hablar de otra cosa. Hay gente que dice, ¿y por qué no predican de los ministerios? ¿Y por qué no predican de hacer evangelismo? ¿Y por qué no predican de los dones? Aquí es que no se mueven los dones.
No, que no son los dones. No se pueden mover todavía los dones. Dios puede comenzar a usar gente con los dones. Pero aquí lo importante es que primero haya el fundamento. Y el fundamento es el carácter de Cristo. Amén. Señor. Ya muchos quieren llevarse el mundo y salir a hacer obra por todas partes. ¿Y con qué carácter? Cuando se esconde avaricia, cuando se esconde vanagloria, cuando hay cosas dañadas, podridas, malolientes, todo tiene que salir, Amén. todo, absolutamente todo. Esto no se habían apartado. Dice aquí, y hacen, oiga, y hacen. ¿Sabe por qué no se han apartado? Porque ellos actúan conforme a sus abominaciones. ¿Debe por qué Dios nos lleva a nosotros a ser limpios para no actuar como los enemigos actúan? Yo no quiero actuar como actúa el diablo. ¿Y usted? No. Por eso es que a Jesús le recriminó tanto a los fariseos. Y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él que ustedes quieren hacer. Él es homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. Exacto. Por eso el que quiere matar al hermano, ¿qué está haciendo? Está viviendo como Dios. El que juzga al hermano, está viviendo como Dios. El que condena al hermano, está viviendo como Dios. ¿No? Eso se cae de su peso. Eso es normal que uno pueda decir de parte de quien está. Actuar con el Espíritu de Cristo, hermano. Amén. Se necesita estar limpio. Amén. Y por eso es que la insistencia limpia, hermano. Yo no puedo cansarme de pedir que me limpie. Porque si ya Dios lo logró en mí, manténme limpio ahora. Voy a clamar para que me mantenga limpio. Porque no puedo. Yo no puedo por mí mismo. Aún habiéndome limpiado. Bueno, usted se baña. ¿No necesita baño mañana? Claro. Necesita baño de una vez. Entonces dice aquí, porque han tomado, dice el versículo 2, de las hijas de ellos para sí y para sus hijas, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿Sabe por qué el linaje nuestro no es de esta tierra? Y mi linaje no puede ser mezclado con el linaje de la tierra. Porque el linaje nuestro es un linaje santo. Amén. Es un linaje puro. Nosotros somos real sacerdocio, gente santa, Aleluya. nación santa, que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para vivir una vida santa. Hermano, esto no lo va a entender la gente, esto no lo va a entender el mundo. No lo va a entender. El que vive de otra manera no lo va a entender. El que vive para otra cosa no lo va a entender. Por eso esto solamente lo van a entender los entendidos. Amén. Los entendidos entenderán. Señor. Dice aquí, Ay, Señor. mire qué terrible y qué triste. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron? Los líderes. Entonces poner un líder, confiar en un líder y resulta que el líder está torcido. Por eso es que cuando Dios le ha entregado a hombres propósitos, ciudades, le ha entregado pueblos, congregaciones de 1,000, 2,000, 3,000. Y tristemente el líder es el primero que ha emparentado con los enemigos. O mejor, nunca se separó de los enemigos. Siempre los tuvo ahí guardados. Siempre los tuvo escondidos. Vanagloria, altivez, hermano, codicia, codicia loca, avaricia escondida. Y esto es bueno que nosotros entendamos por qué Dios está trabajando con un pueblo, hermano. ¿Usted cree que Dios ahora le va a poner las ovejas a cualquiera?
Por eso es que usted ve lugares que la gente entra y sale, se va. Y los que quedan a veces son poquitos, porque la gente se va porque empieza a mirar y a ver lo que hay. Y cuando no ve nada, se van. Se van. No permanecen. Porque miran más adentro. Y no hay testimonio. Y podemos llenar los lugares, porque la gente se enamora a veces cómo cantan, cómo alaban, cómo adoran, cómo predican. Pero cuando van a ver vida, no hay vida. Entonces dice aquí, cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Qué corazón el de Esdras? ¿Qué actitud de corazón frente a Dios? Frente al dolor de Dios, frente a la ofensa que se le hace a Dios. No podía quedarse así, no podía quedarse indiferente. Bueno, eso lo están haciendo allá ellos. No, ni tampoco arremetió contra ellos, no. Inmediatamente lo que hizo Esdras, hermano, fue que sintió tal dolor que se humilló en la presencia de Dios. ¿Qué corazón debe tener un líder? Humillación al ver, hermano. Cuando ve algo malo, se duele. Se duele. Uno lo comienza a sentir. Se duele cuando uno ve algo malo, cuando uno ve que la gente no quiere, o la gente está mal, o la gente está haciendo cosas indebidas. Uno se duele. Se duele. Hay dolor. Tiene que haber dolor. Esto no es para reírse, esto no es para, hermano, para yo pasar indiferente, no. Aquí Esdras tomó una actitud, hermano, de dolor, de quebranto, así como los profetas lloraron. ¿Usted cree que Jeremías, por qué se le conoció como el profeta llorón? A Jeremías se le conoció como el profeta llorón, hermano, porque Dios lo usó de esa manera. Jeremías lloraba frente al pueblo, frente al rey, hermano, que era indiferente, que era apático, que no le importaba lo que estaba pasando. Y Dios mandándole palabras, y el rey indiferente, y todo su séquito indiferente. Pero Jeremías lloraba al ver la condición del pueblo. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían. ¿Quiénes se le juntaron? Los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Todos los que temían la palabra de Dios se le juntaron. Se le juntaron los que temían la palabra, no se juntaron los otros. Los que temían la palabra de Dios. Dice aquí, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Corazón que se angustia al ver que no se hace la voluntad de Dios. Hermano, no se goza, sufre. Sufre. Eso hace un líder. Y eso debe hacer un pueblo. Usted cree que al ver la condición de la iglesia, hermano, al ver cómo está la iglesia hoy, hay gente que se pasa indiferente, no le importa. Se pone a criticar también, o a juzgar. Y no debe ser. Ya no fue la actitud de Esdras. El corazón de Esdras no fue ese. El corazón de Esdras fue de dolor. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. El nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Cómo se sintió Esdras? Confuso. Llevó el pecado del pueblo. Llevó el pecado del pueblo y se sintió avergonzado. Mire usted lo importante de un líder, así como Jesús se sentía mal al ver, hermano, a Jerusalén, al ver el menosprecio de las ciudades, al ver el menosprecio de la gente, al ver cómo actuaban, así como el apóstol Pablo podía venir a la presencia de Dios y se lo pudo testificar a las iglesias y dijo, esto lo digo llorando. Por eso cuando lo ven a uno triste, a veces la gente dice, ¿qué le pasa, pastor? ¿Qué le pasa? ¿Está sufriendo alguna aflicción? Hermano, la gente no entiende. Porque no entiende. No entiende por qué uno sufre.
No entiende por qué uno se duele. No entiende. No lo comprende. Y Dios tiene que llevarnos a nosotros a sentir. Amén. A un líder que Dios pone al frente tiene que sentir. Amén. Esto no es que uno llora porque es flojo. Ah, ese sí que llora. Es un flojo. O es un sentimental. Esto no se trata de un sentimiento. Se trata del dolor de ver la condición del pueblo de Dios, que en lugar de ser instrumento para glorificar a Dios, ofende a Dios. Pablo decía, esto lo digo llorando, que algunos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su propio vientre y solamente piensan en lo terrenal. Ahora, ¿cómo yo voy a estar pensando en lo terrenal? En las prebendas, en pasarla bueno, en la comedera. ¿Cómo yo voy a estar pensando en eso nada más? Esto no tiene sentido. En hacer mi nido, con mi casa, mi mujer y mis hijos, y ya, y los demás que se frieguen. Y los demás en pecado, y no me importa. ¿Cómo no me va a importar a mí? ¿Cómo no me va a doler? Aquí dice, y dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, llegó esto a tu presencia. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido un gran pecado. Mire cómo estas comienza aquí a reconocer nuevamente. Ya había habido reconocimiento, pero él vuelve a reconocer. Dice, hemos vivido en pecado, Señor. Hemos vivido en pecado. Nosotros lo podemos decir hoy también. ¿Cómo ha vivido la iglesia estos 2000 años? En pecado, en pecado. Eso es lo que tenemos que reconocer. Que hemos vivido en pecado y especialmente en este último tiempo. Donde cada uno busca lo suyo. Lo que buscan es dinero. Santo. Prebendas, hacerse grandes, tener un ministerio para engrandecerse. Por eso es que hacen un nombre, se hacen un nombre para ellos. Y Dios nos lleva a meditar a nosotros, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que ser limpiados de toda esa basura y de toda esa inmundicia? Y que Dios nos guarde a nosotros. Amén. Dice aquí, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Entregó en manos de los reyes de la tierra. Por eso es que vino la vergüenza por todos lados. Fuimos entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento, dice Esdras, ahora por un breve momento, como hoy, hermano, ahora por un breve momento, esta palabra se hace realidad hoy, esta palabra entra en el Kairos de hoy, esta palabra entra en el tiempo de hoy, para el remanente que está escuchando esta palabra, para el remanente que oye la voz de Dios, para el remanente que sabe que Dios está hablando. Amén, Señor. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Aleluya, santo. Bendito Dios. Por un breve momento Santo. ha habido, hermano, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Hermano, ¿no lo dice Isaías 1:9? Que si Jehová Dios de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma y semejantes a Gomorra hubiéramos venido a ser. ¿Cómo estuviera la iglesia si Dios nos estuviera sacando un remanente? Podrida toda, incluyéndote a ti y a mí. Por eso no estamos aquí por ser mejores que nadie. Estamos aquí por la misericordia de Dios.
Y Dios nos tiene que hacer meditar a nosotros, hermano, porque tristemente nosotros, hermano, tanta religión que hay en nosotros que pensamos que estamos aquí por estar reunidos, por oír una palabra, porque Dios nos tiene aquí y no hemos entendido todavía el propósito de Dios. El plan de Dios, hermano. Por eso es que tengo que inquirir en la presencia de Dios, preguntarle a Dios, preguntarle al Señor, y Dios me va a responder porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios eterno no deja a su pueblo en vergüenza. Si su pueblo le pide, Amén. si su pueblo le pregunta. Deje de estar pensando ya en sus intereses personales y piense ahora en el plan de Dios y en el designio de Dios. Deje de estar pensando ya si su hijo entra o si va o no va, si su esposo entra o no entra. Eso no es problema suyo. El que tiene un pueblo elegido se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Es tiempo de saber y entender que somos privilegiados de parte de Dios. Señor. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar Dios nuestros ojos. ¿Qué está haciendo Dios? Alumbrando nuestros ojos. Estábamos ciegos, ahora vemos. Amén. Estábamos sordos, ahora oímos. Amén. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre Dios, oiga, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. Santo. Lo primero que nos dejaron libres fue los reyes de Persia, porque ellos dieron el decreto para que saliera el pueblo. Y ya no somos cautivos de Persia, ni de Grecia, ni de Roma, ni de Babilonia. Estamos libres. Amén. La protección. Dice, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Qué estamos restaurando? La casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Dónde están esas ruinas? En el corazón. ¿Dónde están esas ruinas? En nuestra vida. ¿Dónde están esas ruinas? Porque esto está arruinado. Esta casa está arruinada. Pero ahora Dios ha comenzado una obra de restauración y será restaurada para la gloria de Dios. Amén. Pero Dios necesita una actitud correcta, un corazón entregado, un pueblo que se somete voluntariamente, Amén. pueblo que está dispuesto a todo. Los enemigos son muchos, pero no estamos solos. Amén. La benéfica mano de Dios está con nosotros. Amén. Señor Santo. Dice aquí, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¿Qué está construyendo Dios en la ciudad y en Jerusalén? La protección. Un arca, una protección. Porque estando dentro de la ciudad estamos como protegidos. El que se sale, ya usted sabe, el que se sale. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Miren cómo Él se hizo uno con el pecado. Nosotros, por eso es que la insistencia de Dios ahora, porque Dios está trabajando con todo el remanente para la limpieza. Con los diferentes grupos donde Dios nos ha unido. Limpieza, 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 limpieza. Amén. Purificación. Limpieza. Porque tiene que haber limpieza. Amén. Tiene que haber purificación. Amén. No podemos servir a otros dioses. No podemos vivir para otros dioses. No podemos vivir para la inmundicia de otros dioses. No. Solamente hay un Dios santo, Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad,
para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿Sabe por qué Dios hace separación? Yo no puedo, hermano. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y qué la luz con las tinieblas? Hermano, mejor relacionarse con un impío que no conoce de Dios. Porque al fin de cuentas yo le voy a hacer testimonio. Pero Amén. con alguien que es llamado, que dice que es y no es. Y voy yo a emparentar. No. Hemos de volver a infringir tu mandamiento de emparentar con pueblo. ¿Usted por qué habla de parentela? ¿De volver a ser parentela? Con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? ¿Qué dejaría Dios? ¿Otro remanente? Después de que Dios ha dejado un remanente, ¿va a dejar otro remanente? No. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Por eso es que Dios le está hablando a un remanente, para que ese remanente se guarde, para que ese remanente se cuide, para que ese remanente sepa qué corazón debe de tener y cuál debe ser la actitud frente a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios está llevándonos a la unidad? ¿Por qué Dios está llevándonos para que el plan de Dios se cumpla? Amén. Para que el propósito de Dios se lleve a cabo. ¿Para qué hemos pagado un precio? ¿Para qué nos ha pasado Dios por donde nos ha pasado? Algunos han tenido que pagar un precio probablemente más elevado que otros, pero eso no importa el precio aquí. Aquí no es la cantidad del precio. Aquí lo que importa es lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Señor. Aquí lo que cuenta es el plan de Dios. Amén. ¿Y por qué Dios está llevando a un pueblo a santificarse, a limpiarse, a purificarse? ¿Por qué le estamos pidiendo a Dios tanto que nos limpie, que nos purifique? Hermano, que podamos ser instrumentos en las manos de Dios, a través de los cuales Dios pueda glorificar su nombre, Amén. a través de los cuales Dios pueda levantar su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con ese pueblo, está trabajando con nosotros para esto. Y por eso nos da estas ilustraciones, para que nosotros entendamos cuál es la actitud que debemos de tener. ¿Qué actitud? Hermano, esto no es orar por orar, esto no es pedir por pedir, esto no es clamar por clamar, hermano. Y nosotros entendíamos la profundidad de lo que es la limpieza, de lo que es la purificación, y por qué Dios nos está apartando y por qué el empeño nuestro debe ser, hermano, de que nosotros podamos ser un templo santo para Dios. Amén. Templo puro para Dios, un templo sin maldad. Amén. Hermano, que cualquier cosa que acontezca en nuestras vidas seamos redarguidos inmediatamente y seamos limpiados y purificados porque estamos ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Que Dios nos haga entender esto, que nos haga comprender, que nos libre de avaricias, que nos Amén. libre de codicias locas, Amén. que nos libre de tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Porque Dios quiere un pueblo limpio, pueblo santo. Dios está haciendo una obra, hermano. Nosotros no hemos comprendido todavía esto, la profundidad de esto. Dios nos está haciendo apenas entender, haciendo comprender la grandeza del llamamiento. Amén. Si este pueblo hubiera entendido todo, por eso es que ellos que salieron, probablemente salieron, hermano, motivados por otras cosas, salieron enamorados de otras cosas. Esta gente salió pensando en otra cosa, probablemente, pero no le importó, no le importaba. Y ahorita lo que dice aquí, hemos de volver a infringir tus mandamientos, emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Santo.
Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Santo. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en presencia a causa de esto. Y dice el 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Hubo humillación. Como Dios espera que en nosotros haya humillación. Y dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Vinieron a humillarse. Vinieron a humillarse. Hemos pecado contra nuestro Dios. Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué decidieron ellos? Separarse. ¿Qué hizo Dios? Separó. Entonces la gente se sorprende cuando Dios separa. ¿Y para qué separa? ¿Y por qué separa? Porque hay que tomar decisiones en Dios. Dios se paró aquí. Dice aquí, levántate. Porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Ay, 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 Dios da decretos. Porque aquí el que dirige esto es Dios. Amén. Aleluya. Yo sé que cuando Dios separa, separa. ¿No? Hay gente que se sorprende, hay gente que dice, pero ¿por qué pasa esto? Y la gente se lo atribuye a los instrumentos. Dios. Dios está en el asunto. Dice aquí, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Santo. Separación. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra de un día, ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sebetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Así que aquí vemos cómo se hizo todo y cómo se separaron. Pero aquí lo importante de toda esta narración, aparte de saber que Dios dejó un remanente, es ver la actitud de este líder y el corazón de este líder. ¿Cuál fue? Humillación delante de Dios. Humillación. Un líder que se humilla, un líder que se entrega, juntamente con un pueblo que toma una decisión de ¿qué? De apartarse. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo?
Apartarse de toda contaminación. Mire usted la actitud correcta, apartarse, no ensuciarse más, apartarse, limpiarse, pedirle a Dios que limpie, Amén. pedirle a Dios que lave, pedirle a Dios que purifique, Amén. pedirle a Dios que santifique. Amén. Porque Dios nos tiene orando y nos tiene orando todos los días, todos los días, todos los días. Hermano, y esto no para gloriarse, para decir yo oro más o yo hago más. No, mi amado hermano, es que Dios está cumpliendo su propósito y el designio, su voluntad en medio de su pueblo. Amén. 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 Dios está llevándonos a orar. Hermano, antes la oración se usaba para competencia, el que más ore, el que más ayune. Santo. Esto no es para que el que más ore, el que más ayune. No, es que hay que orar porque hay que limpiarse. Amén. Hay que orar porque hay que purificarse. Hay que orar. Es necesario. Entonces Dios está trabajando con su pueblo, está trabajando con nosotros, hermano. Y mire usted, hermano, que en Dios nunca hay coincidencia. Dios siempre me ha llevado a ver estas cosas para que nosotros entendamos qué Dios está haciendo, hermano. Y cómo Dios confirma la palabra. Cómo Dios confirma las oraciones y lo que Él está haciendo en este tiempo. Amén. Y esto forma parte de este propósito. Y por el Espíritu, hermano, nosotros tenemos que meditar en esta palabra, de cómo Dios hace, de cómo Dios habla. Mire usted lo que dice esta palabra. La iglesia del Espíritu Santo. Usted nunca debe ir a la iglesia sin antes haber orado. Dios, dame oídos del Espíritu Santo para escuchar. Ayúdame a escuchar y aplicar tu palabra. ¿Usted ve por qué, hermano? Usted no viene a una reunión simplemente por costumbre. Que no debemos venir por costumbre. Que no debemos venir, hermano, simplemente porque tengo que ir, porque es día de reunión y voy para allá. No, si nosotros no entendemos qué Dios está haciendo, entonces ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos porque Dios nos reunió. Amén. Nos reunimos porque Dios nos convocó y nos convocó para un propósito, para que se cumpla el designio, su voluntad. Amén. Aleluya. Porque Dios ha llamado a un pueblo para que sea su remanente. Y por eso, hermano, que debe haber un pedido. Dice aquí, usted nunca debe ir a la iglesia sin antes haber orado. Dios, dame oídos del Espíritu Santo para escuchar. Ayúdame a escuchar y aplicar tu palabra en mi vida. Así como el Espíritu Santo unge la lengua del pastor para que hable, así Él unge sus oídos para que escuche. Santo. En la iglesia del Espíritu Santo siempre escuchará un clamor desde las entrañas por arrepentimiento. De hecho, usted no puede ser una persona llena del Espíritu Santo hasta que no clame desde sus entrañas. Santo. Y esto es algo que Salomón nunca hizo. Nunca oró. Salomón se llenó de gloria, de vanagloria, de riquezas, de esplendor. Y nunca se humilló en la presencia de Dios. Cuando Dios le habló, cuando dedicó el templo. Pero como tenía riquezas y había dinero por todo y la plata se menospreciaba, porque valía el oro, pero la plata no valía. Y había tanto esplendor y tanta gloria. Y por eso es que las iglesias llenas de gloria, de esplendor, de dinero, no van a mirar a Dios ni van a humillarse en la presencia de Dios. Y aquí dice algo que Salomón nunca hizo. La iglesia del rey David no era perfecta. Incluso esta, la de David, se asemeja a la iglesia de Corinto. David cometió adulterio, mató a un hombre inocente, caminó por una etapa de horrible decepción. Sin embargo, tras haber pecado, David pronunció este agonizante clamor desde lo más profundo de su ser: lávame más y más de mi pecado. Santo. Está siempre, dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Un clamor desde el corazón es lo que distingue a la iglesia del Espíritu. Amén. Del Espíritu Santo. Por supuesto, existen personas en esta iglesia que faltan y viven en decepción, pero como David, estas han llegado a ser
tan sensibles a la obra y al mover del Espíritu Santo, que no necesitan a un profeta que les diga que han pecado. Ellas se arrepienten antes de que un profeta se les acerque, porque se sienten heridos por su pecado. David expresó sobre su pecado: me rodearon los lazos del Seol, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, a mi Dios clamé, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de caudalosas aguas, me libró de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Dios conducirá a la ruina a la iglesia de Salomón y resucitará a la iglesia de David. Amén. Esta iglesia del remanente se lamentará ante el pecado. Esta clamará en angustia y arrepentimiento y será completamente dependiente del Espíritu Santo. Amén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, o el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Amén. ¿Qué Dios está restaurando, hermano? Y que yo no me puse de acuerdo con este hombre. El tabernáculo. La misma palabra. Y fue puesta como para este día. Para que nosotros entendamos que Dios habla. Amén. Amén. Que Dios trabaja por sendero misterioso. Amén. Que Dios está obrando su perfecta voluntad. Que Dios está trabajando con una iglesia, hermano, que quiere vivir piamente, que quiere vivir santamente, que nos está sacando de religión, porque vivimos mucha religión. Nos acostumbramos a un culto de domingo, a un culto de martes, a una reunión, hermano, simplemente 2 veces por semana. Y eso era lo que vivíamos, o 3 veces por semana. Y simplemente íbamos allá a dormir, o íbamos a chismear, o íbamos, hermano, a pelear con los hermanos, íbamos a otra cosa, estábamos en otros asuntos, pero no había corazón para Dios. Dios necesita un pueblo que tenga un corazón dispuesto para el Rey y para que el propósito de Dios sea cumplido. Amén. 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 Dios necesita instrumentos, Amén. instrumentos que glorifiquen su nombre, Amén. que exalten su nombre, Amén. instrumentos que se presten, Amén. Aleluya. instrumentos como Esdras. Hermano, ¿qué corazón tenía este hombre? ¿Qué corazón? Por eso es que Dios preparó a Esdras en Babilonia, como preparó a Nehemías también. Cuando Dios llamó a Nehemías pasó igual, que es lo que vamos a estudiar próximamente. Pero es bueno que entendamos, hermano, el propósito, el designio, su voluntad. ¿Qué Dios está haciendo con nosotros? ¿Por qué nos está llevando a una limpieza, una purificación, hermano? Y que tenemos cada día que apartarnos de los enemigos y de los dioses de esta tierra. De lo que quiere arrastrarnos muchas veces. De lo que quiere llevarnos otra vez allá atrás. Usted va a ver, hermano, cómo se cumple la palabra y por qué hay tanta oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque el problema de nosotros es que hay oposición y nosotros no entendemos por qué hay oposición. Eso es lo triste. Yo tengo que entender eso. Dios nos está hablando mucho de los enemigos para que entendamos esto. Pero aquí lo importante, hermano, no es si los enemigos, si están o no están, si hay oposición o no. Eso no es lo importante. Lo importante aquí es tener corazón para Amén. Dios. Amén. Amén. Porque el que tiene corazón para Dios es limpio. Amén. Como decía el apóstol, el que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es limpio. Amén. ¿Cuál esperanza? La esperanza de verle un día. ¿Cuál Amén. esperanza? La esperanza de estar con él. ¿Cuál esperanza? La esperanza de poder ser un instrumento en las manos de él. Que podamos ser esos instrumentos. Instrumentos que lo glorifican, instrumentos que lo alaban, instrumentos que honran su santo nombre, instrumentos que quieren vivir para él, que se someten voluntariamente. Hermano, ¿cómo se va a poder cumplir el propósito si no hay una entrega voluntaria? Si hay oposición, si somos contradictores, si queremos hacer cada uno lo que nos da la gana, ¿cómo vamos a poder cumplir el propósito? Hermano, ¿quiénes se juntaron con Esdras? Los que tenían la palabra de Jehová. Esos se juntaron. Santo. Cuando Esdras se estaba humillando, hermano, Esdras no estaba indiferente y apático. Esdras tenía el corazón de Dios y se humilló y se entregó. Como Dios nos está hablando a nosotros y está tratando con nuestras vidas. Y por eso Dios, hermano, Dios ha hecho una línea, ha trazado una línea de separación
como dividió en aquel tiempo las 10 tribus del norte, del reino del norte, con las 2 del sur. Así también Dios ha hecho una división. Y solamente por propósito de Dios pasarán de un lado a otro. Solamente aquellos con quienes Dios tenga propósito. Nadie más va a poder cruzar. Nadie. Solamente aquellos que Dios ha destinado. Entonces es bueno que nosotros entendamos, hermano, qué Dios está haciendo y por qué Dios está trabajando con nuestra vida. Y por qué nos está pidiendo esto, santificación, purificación, para que tengamos todos, absolutamente todos, un mismo sentir y un mismo corazón. Porque Dios quiere un pueblo con un mismo corazón. Que busquemos lo mismo. Amén. Aquí nadie va a buscar, hermano, cosas diferentes. No vamos a buscar tener unción, ni tener dones, ni tener nada de esas cosas. Buscaremos que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas.